la noticia ya salió publicada en el Instituto de Física y ya está subida la charla de Mario y de Fernando. Así que próximamente va a estar la tuya ahí en un link y ya. ¿Ok? Si quieren verlo, el YouTube del Instituto de Física de la UC. Así que eso, sin más, Noemí, Noemí, por favor, usted misma, presente y juegue. Ah, me presento. O sea, no, pon tu presentación. Ok. Claro, claro. Bueno, para los que no saben, en realidad voy a, así como a la rápida, la trayectoria de Noemí, una muy destacada trayectoria de licenciatura en física en la Católica y magíster en física en la Católica, haciendo investigación en el grupo de plasma con el profesor Nanchuaki. Y después partiste, claro, como Felipe ya dijo, dice ahí, justamente te fuiste Felipe ya dijo, a Imperial College of London y ahí, porfa, sigue tú, porque es más fácil. Bueno, ¿dónde estoy? Ahí, yo, como dijo Felipe, una vez que terminé de hacer el magíster en la Cato, con el profe Chuaki, en diagnósticos ópticos para plasma, que no voy a hablar hoy día, me mudé al Reino Unido, me fui al Imperial, hice el doctorado ahí, en óptica adaptativa para microscopía, y ahora estoy de postdoc en la Universidad de Exeter, que queda hacia abajo, en Inglaterra, pero hacia abajo. Y también ahora en Exeter trabajo en el grupo de física, departamento de física, en el grupo de biofísica, donde tengo equipo multidisciplinario porque yo soy el físico que construye equipos mientras tengo químicos, bioquímicos, biólogos, médicos, que son los que usan los equipos que yo construyo, por decirlo así. Entonces mi charla, gracias a Felipe, y perdón por los acentos, porque no tengo acentos, no pude ponerlo acento, igual que no tengo ñes, intenté y no pude. Entonces, mi charla se llama Óptica en Biología, desde óptica adaptativa, que fue lo que hice en el doctorado, a cáncer al esófago, que es lo que hago hoy en día en Exeter. Básicamente la charla la dividí en 3 partes. Primero, ¿qué es un microscopio confocal? Ya que los 2 sistemas que he construido, el que construí durante el doctorado y el que estoy terminando de construir ahora, necesitan un microscopio confocal para funcionar. Las 2 partes siguientes de mi trabajo son lo que hice durante mi doctorado, que implementé óptica adaptativa para mejorar la resolución de microscopios confocales. Y la última, que es la parte que hago acá en Exeter y que se basa en construir también un microscopio confocal con un espectrómetro de Brillouin para analizar muestras de cáncer al esófago. No todo el mundo ha usado un microscopio, pero quiero creer que todo el mundo ha visto uno en vivo, en la televisión o algo. Aquí puse una imagen de un microscopio muy básico. Si tuvieron suerte, jugaron con uno en el colegio. En este caso, la muestra se ilumina con luz blanca, se usa una lámpara, y la muestra se pone aquí y se ilumina de forma homogénea, o sea, toda la muestra ilumina. Si, por ejemplo, ponemos una muestra de levadura en ese microscopio, se vería más o menos así. Esto es lo que en el términos de microscopía uno conoce como Bright Field Microscope, porque ilumina la muestra completamente. Sirve para identificar, reconocer estructuras, pero tiene la desventaja que no es de muy buena resolución. Porque si la muestra es muy transparente y es muy delgada, no es fácil de observarla y de reconocer la estructura. Con el tiempo se desarrollaron más métodos para iluminar, así estoy haciéndolo a grandes rasgos, y por ende, cambio de iluminación era posible obtener distinta información. La mayoría de los microscopios ópticos siguen uno de estos 3 métodos de iluminación,
tenemos arriba que se llama Light Sheet Microscopy, que básicamente se ilumina con un objetivo por el lado, mientras la imagen es detectada por arriba. El objetivo con que ilumino y el objetivo con el que detecto siempre están a 90 grados. Después se tiene el wide field, que es similar al de arriba, pero con ciertas variaciones. Y finalmente uno tiene el confocal, donde la luz de un láser, por decirlo así, generalmente un láser, se enfoca en la muestra, en un punto focal. Aparte, uno puede tener estos 3 tipos de iluminación. Puede tener, por ejemplo, microscopios en transmisión, donde uno pone la imagen, pone la muestra y la luz pasa a través, o sea, la iluminación por un lado, el detector por el otro, o puede tener microscopios de reflexión donde se ilumina y se detecta por el mismo lado, nunca por el otro lado, por abajo, por decirlo así. Estos 3 tipos de iluminación ayudan a que uno tenga muchas técnicas que son empleadas por biólogos, químicos, médicos, etcétera, etcétera, que se suman muchas de estas cosas a este tipo de iluminación. Se puede tener fluorescencia, se puede usar polarización, contraste de fase, interferencia, y de ahí empiezan lo que se llama super resolución, Palm, Storm, y así sigue. Los montajes que hay unos que son hechos a gran escala, por decirlo así, Nikon, Olympus, que son los grandes, o 6, que hacen los microscopios, generalmente venden el coso completo, el kit completo, por ejemplo, con focal, con fluorescencia, y así. Y los otros son los que se hacen en casa por gente como yo que estudió más óptica, por decirlo así. Entonces, ¿de qué se trata un poco un microscopio confocal? Tengo una fuente de luz puntual y por medio de lentes que aquí no están dibujadas, esa imagen, ese punto, lo pongo en la muestra, ¿no? En un plano en la muestra. Y ese mismo punto lo vuelvo a poner por medio de lentes en el detector. Como esto es una fuente puntual, aquí voy a tener una fuente puntual, acá voy a tener una fuente puntual. El problema es que al iluminar la muestra aquí, yo voy a obtener luz de los planos de arriba y los planos de abajo, o sea, a lo largo de la muestra. Y para ello, para rechazar esa luz que viene de los planos superiores o inferiores al que yo quiero observar, uno pone un pinhole o una apertura a la entrada del detector. Eso sirve para rechazar la luz y es una de las grandes características de un microscopio confocal, que es lo que se llama optical sectioning. Y eso mejora considerablemente la resolución del microscopio. Como yo en la muestra formo un punto a la vez, si quiero tener un mapa, una imagen grande, qué sé yo, de 20 por 20 micrones, necesito escanear. Por lo tanto, punto, 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 y eso se hace o con espejos, o se mueve la misma plataforma que sujeta la muestra. Aquí pueden ver la diferencia en términos de resolución a lo que uno se refiere. En la imagen A, esta es una muestra que encontré de un riñón de ratón, tiene 20 micrómetros de grosor, fue en transmisión, o sea, luz abajo, detector arriba, y la wide field con fluorescencia, en este caso se tiñe la muestra para destacar ciertas estructuras dentro de la muestra. Entonces se puede ver que en el wide field es como se ven las partes, pero no muy definidas. En cambio, en la confocal se ven claramente las estructuras, no hay sumamente más nítido. Aquí pasamos a la primera parte, ahora que, entre comillas, saben lo que es un microscopio confocal a grandes rasgos. Que les voy a explicar sumamente rápido qué son las aberraciones de un frente de onda, qué es óptica adaptativa, cómo se implementa óptica adaptativa en microscopía, el montaje que implementamos nosotros durante mi doctorado y unos resultados. Entonces, ¿qué son las aberraciones? Si uno considera un frente de onda plano, cada vez que
este frente de onda plano atraviesa el ambiente o alguna superficie, se refleja o se refracta, se deforma. El más claro ejemplo es cuando uno va al oftalmólogo y lo hacen leer las letritas a distancia. Uno sabe, en teoría, que deberían verse nítidas. Sin embargo, se ven borrosas, al menos para mí, y supongo que para muchos. ¿Y qué pasa? Que ese frente de onda, al entrar al ojo, se aberra, cambia su forma, ya no es perfecto, y por ende, la imagen que se forma en la retina está aberrada. Entonces, ¿cómo hace uno para cuantificar? Porque eso es lo que uno quiere, cuantificar esas aberraciones, esos cambios en el frente de onda. Lo que hace físicos, ingenieros, oftalmólogos, es ocupar lo que se llaman los polinomios de Cernic. Uno sabe, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo astigmatismo, entonces, para ese caso, los oftalmólogos lo que hacen, usan un set de lentes con distintas magnitudes, le van variando el ángulo, y uno responde si se ve más o menos definida la letra. Otra forma de medir estas aberraciones es usando interferometría. Las compañías ópticas, grandes compañías ópticas, miden las superficies, cuán buena es la superficie de las componentes que venden por medio de interferometría. Estos polinomios, como ya dije, son utilizados por todo el mundo, en oftalmología, en astronomía también, los ingenieros, y al final lo que uno tiene cuando mide un frente de onda es la suma de todos ellos en distintas cantidades, en distintas proporciones. Aquí no están todos, pero al menos para hacer una idea. Ahora, ¿qué pasa en astronomía? Lo que pasa es que mi frente de onda plano se va a deformar. De una estrella viene la luz. Como está muy lejana, se considera una fuente de onda puntual. Entonces, el haz que viaja, la luz, representa un frente de onda plano. ¿Qué pasa? Que al pasar por la atmósfera, se encuentra con distintas capas. Cada capa va a aberrar ese frente de onda. Entonces, mi estrella ya no va a ser muy nítida, sino que va a estar, como la luz está aberrada, la imagen va a estar aberrada. Entonces, con óptica adaptativa es posible mejorar la resolución de tal manera que, por ejemplo, la imagen del telescopio aquí en la Tierra puede ser mucho mejor que la de un telescopio en el espacio. Por ejemplo, esta imagen es la de la mano izquierda mía, supongo que con la izquierda suya, es una imagen tomada por el telescopio Hubble, que es un telescopio espacial, y la segunda es tomada en Hawái en el telescopio Keck usando óptica adaptativa. Se puede ver que la imagen es absolutamente mucho más definida. ¿Cuáles son las partes de un sistema de óptica adaptativa? Básicamente son tres. Tengo un sensor, que es el que ocupo para medir el frente de onda aberrado. Tengo un controlador, que es la componente que me ayuda a restablecer, a tener una comunicación entre el sensor y lo que uso para corregir, que es un corrector. Este es como el cerebro y estos son como los ojos y los brazos de mi sistema. Para corregir, para medir el frente de onda puedo hacerlo de dos maneras, que se llaman de manera directa o manera indirecta, de ahí voy a explicar. Y para corregir el frente de onda, básicamente se puede usar lo que llamamos como Spatial Light Modulators, modulador de, no sé, de luz, ¿ya? Y un espejo deformable. Aquí tengo un par de imágenes. Como puedes ver, son bastante chiquititos los que se ocupan en este caso en microscopía. Entonces, ¿cómo funciona esta cosa? Tengo una estrella que es una fuente puntual, por lo tanto la luz que viaja de ella es un frente de onda plano. Al llegar al telescopio, por ejemplo, tengo un espejo y la luz es reflejada hacia un beam splitter que divide la luz
en dos partes, pueden ser iguales o distintas proporciones. Uno va a ir a la cámara de alta resolución con la que se toma la imagen, mientras que la otra parte del haz va a ir al sensor que me ayuda a medir mi frente de onda. Una vez que sé cómo está mi frente de onda aberrado, lo que hago es cargar, mandar la señal a que mi espejo, mi elemento corrector en el sistema, cambie y ponga la forma inversa de lo que medí. Entonces, cuando vuelvo a tomar la imagen, viene la luz, pasa a la atmósfera, está aberrada y se refleja en el espejo, se anulan esas aberraciones y lo que voy a tener entonces en la cámara es un frente de onda plano, por lo tanto, mi resolución fue restablecida, mejorada. Como pueden ver, aquí hay una imagen del centro galáctico donde no se está ocupando óptica adaptativa y la segunda es en la que se está ocupando. Ahora, para microscopía, como mencioné antes, en la atmósfera hay distintas capas con distintas estructuras y distintos índices de refracción que van a ser los que introducen estas aberraciones en mi luz, en mi frente de onda plano. Y en el caso de microscopía es como similar. ¿Por qué? Porque tenemos una muestra, aquí un tejido, y se puede ver que hay distintas capas, distintas estructuras, y cada una de esas estructuras tiene un índice de refracción distinto. Por lo tanto, la luz va a viajar y va a estar aberrada. Como pueden ver, acá tengo distintas tablas con valores aproximados de todos los materiales que generalmente se usan en microscopía. Entonces hay variaciones que pueden, que aunque sean muy pequeñas, introducen harta aberración. En microscopía, en astronomía, las fuentes de aberraciones generalmente es la atmósfera y a veces hay el aire caliente alrededor del telescopio también afecta. Y en el caso de microscopía se dividen en dos tipos las fuentes de aberraciones. Tenemos lo que se llama Planar Refractive Index Mismatch, que es básicamente el espacio entre el objetivo. Uno puede poner un medio de inmersión que puede ser agua o aceite, el cover slip, que es el pedazo de vidrio que uno pone sobre la muestra, y a veces el mismo medio en el que uno monta la muestra también puede introducir aberración. Y el otro tipo de aberración es lo que se llaman Specimen Induced Aberration, es básicamente relacionado totalmente con la estructura de cómo es la muestra. A medida que yo me muevo más profundo en la muestra, más aberrado mi frente de onda va a estar, ya que la luz viaja un camino más largo. Entonces, como yo, volviendo si tengo un microscopio confocal y tengo un punto focal que se mantiene perfecto en todas las posiciones, desde el láser, en la muestra y en el detector, tengo una resolución maravillosa, pero si ese punto focal, ese foco, cambia de forma o varía su intensidad, significa que la imagen, que la resolución bajó, entonces la imagen que voy a tener es de baja resolución. Para esto ya la gente en el mundo se han implementado ciertas soluciones. La primera que se han implementado son los objetivos con collars, que básicamente adentro uno gira esta como cilindro, disquito, anillito, y se mueven los lentes que están dentro del objetivo y ahí uno puede básicamente corregir ciertas aberraciones del sistema. Uno puede también poner mucho cuidado en cómo prepara las muestras, intentando que los medios, por ejemplo, el medio de inmersión, si el objetivo usa agua, que la muestra tenga agua o que la muestra la monte el biólogo en algo que sea cercano al agua, pero que sirva para que la muestra se mantenga contenta, por decirlo así. Y también existe lo que se llama el optical clearing, que es esta imagen, que es básicamente blanquear, hacerla cristalina la muestra.
Si bien eso, partiendo de que es sumamente tóxico para la muestra, no corrige las aberraciones, pero permite que uno pueda iluminar en mayor profundidad porque la muestra es más transparente. Ahora, volviendo. ¿Cómo se miden estas aberraciones ahora más en profundidad? En astronomía, los astrónomos ocupan generalmente, si es que pueden, una estrella cercana a la estrella que quieren observar, si es que la misma estrella no es lo suficientemente brillante. Entonces, eso se llama una estrella guía natural. Cuando eso no sucede, ellos crean sus propias estrellas con un láser de alta potencia y la crean en el cielo, excitan una capa de la atmósfera y tienen su estrella. Pero en biología es distinto. En biología uno puede usar la luz que es escateriada, reflejada por la muestra, que no es mucha, pero hay, o puede usar pseudoestrellas, por decirlo así. Las muestras biológicas, todas, tienen una que otra proteína que es autofluorescente. Entonces, si uno la excita, uno la ilumina con un láser, con la longitud de onda correcta, esta va a brillar. Si no se tiene eso, se usan pruebas fluorescentes, teñidos. Se pueden poner pelotitas como estas en la muestra, que uno al iluminarlas brillan, o se pueden teñir y nuevamente uno al iluminarla brilla, fluorecen. El problema que no tiene astronomía, pero que tiene la biología, es lo que se llama fototoxicidad y fotobleaching, no sé, fotoblanqueamiento, por decirlo así. Blanqueamiento. Claro, lo que pasa es que en comparación con astronomía, uno en astronomía, si no tiene luz, uno alarga los tiempos de exposición. En este caso, como ilumino la muestra, no puedo iluminarla por mucho tiempo porque las muestras biológicas se mueren o cambian, se vuelven tóxicas, o en el caso en que uno ocupa pruebas de fluorescencia como tinturas, se gastan. Entonces uno puede quedarse sin luz, por decirlo así. En microscopía, como mencioné, hay dos maneras de medir los frentes de onda, que se llaman directo o indirecto. En mi caso, yo usé un método directo, utilizando un sensor que se llama Jack-Harman, que lo voy a explicar después. Y para el caso de métodos indirectos, lo que es bueno que tienen es que se requieren mínimos cambios en el sistema, porque el mismo elemento que corrige las aberraciones se emplea para medir. Entonces, es quizá un par de cambios en toda la alineación, versus en el caso de medir directamente, es un cambio mucho más grande, es una mayor trabajo de alineación, etcétera, etcétera, más elementos entre medio, a veces un poco más caro. Sin embargo, el directo, con una sola medición, uno ya puede calcular todo el frente de onda, versus el indirecto, uno tiene que correr un proceso iterativo para obtener la solución. En los últimos años, ambos métodos han sido usados y con muy buenos resultados. Así que no hay problema. Y son lo suficientemente rápidos en el sentido de no se notan muchos cambios o daños a las muestras. En mi caso, como dije, yo usé un sensor de manera directa que se llama Jack-Harman Sensor. Básicamente es como un ojo de una mosca. Es un arreglo de lentes pequeñas que al llegar al frente de onda lo divide en varias partes. Si lo vemos de lado, primero lo que uno hace es definir mi posición cero, que yo la tengo marcada aquí como esos puntos negros, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Si ilumino mi arreglo de lentes con un frente de onda plano, cada lente va a tomar parte de ese frente de onda y va a enfocar esa luz en el detector. Y ahí voy a setear mi punto cero. Si después ilumino el mismo arreglo
con un frente de onda que está aberrado, como el rojo, por decirlo así, cada lente nuevamente va a tomar un pedazo de ese frente de onda y al enfocarlo, el foco, la imagen en la cámara, va a estar desplazada. Entonces lo que uno hace es medir ese desplazamiento con respecto al cero y con un poco de, puede decir, matemática, es capaz, y coeficientes de Cernic, es capaz de reconstruir cómo se ve ese frente de onda que entra en el sistema. Este, por ejemplo, es una suma, como dije, de distintas cantidades de todos los órdenes de los polinomios de Cernic que presenté en ese bonito triángulo. El montaje experimental es un diagrama sumamente básico aquí. Pueden ver al lado los más experimentales, todos los detalles. Pero básicamente yo tengo un láser, que es mi fuente puntual, usando lentes, la conjugo y la pongo en la muestra. En el caso de microscopía, las aberraciones siempre se mueven en se miden en lo que se llama el back focal plane del objetivo, en la parte de atrás del objetivo. Entonces, yo tomo ese foco, ese plano, lo conjugo a lo largo, tal que quede conjugado, superpuesto con mi espejo deformable en este caso, que va a ser mi corrector, lo conjugo, lo pongo en el mismo lugar con mi sensor. Entonces así sé que lo que mido aquí es lo que voy a corregir con esto y lo que voy a medir aquí, cuantificar aquí y que va a corregir y va a salir la imagen bien puesta en este lado. En nuestro caso, lo único que utilizamos para medir era luz reflejada backscatter por la muestra. Nosotros no usamos ninguna fluorescencia en este caso. Ahora, muestras. La idea es ir aumentando la complejidad, dificultad de las muestras. También algo no tan complejo que requiera protocolos de manejo de muestras biológicas, porque requieren aprobación y toma un poco de tiempo. Entonces, lo que hicimos fue testear con estas pelotitas fluorescentes, una gota en una slide de microscopio, en un pedazo de vidrio que es la que se monta, un poco diluida y dejamos que se secara. Para ir avanzando en complejidad, después usamos una hoja de una planta que estaba en la oficina, sí. Pero para hacer la muestra más gordita, para que tenga mayor profundidad, la montamos en agarosa, que es vilmente jalea transparente. Para introducir más aberraciones en profundidad de la muestra, lo que hicimos fue después ponerle agarosa, jalea, más azúcar, que también introduce cambios de aberraciones, y finalmente nos conseguimos unas esferas hechas de células de riñones humanos. Entonces, esta imagen es la imagen obtenida con focal con el sistema apagado, sin que el sistema de óptica adaptativa esté corrigiendo el frente de onda. Este es el frente de onda que uno mide, que yo medía con el sensor, y cuando prendo, hago que el corrector corrija estas aberraciones, mi imagen cambia de esta manera. Claramente mucha más estructura, más definición, y si bien esto no se ve plano plano, cuando yo digo plano plano, básicamente debiese ser todo de color celeste, eso debería ser un frente de onda plano plano, igual hay una mejora en al menos 4 veces la resolución de la imagen. Cuando uno se mueve una planta, la planta con jalea, lo que intentamos ver fueron las paredes de las células de la planta, básicamente. En este caso, como se usó jalea agarosa, el plano de observación fue considerando la entrada en la parte alta de la muestra
nos movimos 206 micrones dentro de la muestra, que si bien la muestra era relativamente transparente, aún así la cantidad de luz que reflejaba no era mucha. Sin embargo, se puede ver que hay un cambio en la cantidad de luz reflejada por el plano iluminado en la muestra. Y también hay una mejora en términos de intensidad y de contraste en el caso de la muestra. Si hacemos un escaneo de distintos planos, por ejemplo 206, 207, 208, 209 y construimos una imagen, así es como se ven básicamente en 3 dimensiones. En este lado con el sistema apagado y acá con el sistema corrigiendo las aberraciones. Se puede ver mucho más intensa las estructuras que están reflejando luz en la muestra. Lo mismo para el caso de la planta. En este caso logramos hacer una imagen en Bright Field y sobrepusimos la parte iluminada por el láser, básicamente. Esta imagen fue tomada 63 micrones dentro de la muestra y nuevamente se puede ver que sin la óptica adaptativa se ve algo, pero la intensidad no es mucha, y una vez que empiezan a corregirse las aberraciones, la intensidad crece. Nuevamente, si uno hace un escaneo de 63, 64, 60, moviéndose un poco más profundo en la muestra y construye la proyección, se ve que esta es más intensa y mucho más definida y se ve más estructura en la muestra. Esta es la que obtuvimos con esferas de células que se usan para estudiar cáncer, para ver cómo crecen en vez porque los cánceres en las personas son, obviamente los tumores son tridimensionales, se ocupan estas esferas donde las células empiezan a crecer en 3D y es lo más cercano que tienen los médicos o los biólogos para estudiar qué pasa en el interior de ellos. Entonces, nos conseguimos esta célula, esta esfera, tomamos una región de interés porque era bastante grande para el objetivo y para el área que queríamos escanear nosotros, entonces decidimos tomar una región de interés y nuevamente con SIN, si bien no se ve una gran diferencia, no sé si se alcanza a ver bien, las flechas rojas indican que hay más estructuras, empiezan ciertas estructuras dentro de la célula a reflejar más luz y a verse un poquito más definida. Entonces, primero la primera conclusión de esta parte, hasta el momento hemos sido los únicos que hemos utilizado solo luz escateriada o reflejada por la muestra para medir, pero claramente requiere más trabajo. Por detrás hay una cantidad de otras cosas que se pueden mejorar. Pero esto lo hicimos como una prueba para ver si la idea de medir sin pruebas externas, sin ayuda externa, era posible, y claramente es posible. Ahora, la segunda parte, y es lo que hago acá en Exeter, nuevamente este sistema está construido alrededor de un microscopio confocal. Aquí les voy a explicar sobre lo que es el esófago de Barrett, que son las muestras que empleamos en el método que empleamos. El método que usamos para analizar estas muestras, que se llama espectroscopía de Brillouin. También aquí muestro el montaje que empleamos. Si bien este no es el que yo estoy construyendo, porque este es uno que usamos en Perugia, en Italia, para otro proyecto en colaboración con la Unilever para medir otras muestras, pero los otros resultados no están en este. Así que les voy. Ya, ¿qué es el esófago de Barrett? Un poco de biología. Todos sabemos, el esófago es básicamente este tubo largo que va desde la boca a la boca del estómago y que lleva la comida desde la boca hacia el estómago. Como otras partes del cuerpo, tiene una arquitectura especializada para la función que hace.
Sin embargo, cuando las cosas empiezan a fallar y uno, por decirlo así, empieza a tener acidez o reflujo, es cuando empiezan los problemas. Al entrar al estómago, hay una llave que impide el paso del ácido del estómago, que ayuda a digerir la comida. Esa llave impide que ese ácido se vaya de vuelta al esófago. Cuando esto pasa, cuando el ácido sube por el esófago, las células del esófago, que no están hechas para lidiar con ácido, empiezan a cambiar para adaptarse a un nuevo ambiente. Cuando esto empieza a pasar, se conoce como displasia. Y la displasia puede ser buena o mala. Si, por ejemplo, se ven pocos cambios en la estructura celular, una displasia baja, estamos bien. Pero si se ven demasiados cambios, es una displasia alta y hay que empezar a tomar medidas. El problema es que estos cambios, por ejemplo, esta es la imagen de cómo es el interior del esófago, sano, y cuando empieza el ácido a afectarlo y empiezan estas células a cambiar, empieza a verse así. Y así es más o menos la estructura del estómago. Entonces, el esófago pasa a ser parte como del estómago. El problema es que esto es un precursor de cáncer al esófago. Entonces, el esófago de Barrett puede ser un precursor de cáncer al esófago. Cuando alguien tiene un esófago de Barrett, es lo que en buen chileno uno dice, no es ni chicha ni limonada, o sea, no se sabe lo que es. Pero hay que tenerlo en cuenta y hay que analizarlo porque se puede ir para el lado del cáncer. ¿Quién puede tener esófago de Barrett? O sea, básicamente cualquier persona mayor de 60 años. Es súper raro verlo en personas menores de 60, incluso menores de 45. Los hombres tienen mayor probabilidad que las mujeres. La gente que tiene reflujo, la gente que tiene obesidad, la gente que fuma, la gente que toma y obviamente la gente que tiene cierta carga genética, historia familiar. Los síntomas de esto. El esófago de Barrett es asintomático. Este cambio es asintomático. Lo que uno siente son los síntomas del reflujo, acidez, reflujo. A veces la gente empieza a cambiar el tono de voz, a veces la gente tiene tos que no se va sin razón aparente, la gente pierde peso, gente que tiene dolor al estómago o en el pecho cuando come, y la gente que eructa en gran cantidad. Entonces, si uno tiene uno de estos síntomas, presenta algo así, lo correcto es que vaya al gastroenterólogo para que uno lo revise. Como el esófago de Barrett es asintomático, uno no sabe lo que está pasando adentro. Uno puede pensar que es simplemente una acidez, pero en realidad puede que todo esté adentro yendo en la dirección incorrecta. Perdón por la imagen si es que a alguien es sensible. Así es como se ve un esófago con una endoscopía, un esófago sano. Y así es como empieza a aparecerse los cambios en las paredes del esófago. Se ven como estrías, como tiras, como si estuviera quemado, le cambia el color. ¿Cómo se detecta? Por medio de una endoscopía. Y para cuantificar el cambio, el avance de las células, se requiere hacer una biopsia, donde generalmente se toman muestras de, 4 milímetros cuadrados a lo largo de todo el esófago. Se toman generalmente 4 muestras, cada 5 centímetros, 2 centímetros, entonces son muchas muestras. Y una vez que se sacan, se envían al patólogo y el patólogo las tiñe, las corta y las revisa para ver en qué estado están las células. ¿Cómo se tratan? En su mayoría se tratan los síntomas que llegan a generar el esófago de Barrett, que son la acidez, que se pueden
con antiácidos, tratar con antiácidos, reflujo y todas esas cosas. A veces se usan estos proton pump inhibitors, que es básicamente un tipo de remedio que uno toma y que hace que el estómago, aquellas partes del estómago que secretan el ácido, básicamente paren un poco, disminuyan la producción de ácido, entonces no es tanto ácido el contenido en el estómago, y por ende, menos ácido que sube por el esófago. Para el caso del tejido, porque una cosa es el reflujo y la otra cosa es el tejido. En el caso del tejido, a veces se sacan partes, pero es sumamente raro. Generalmente se quema el esófago. Aquí tengo unas imágenes de distintas como pruebas que se ponen al final del endoscopio. Y por ejemplo, a mí me tocó estar en una endoscopía donde a la persona le encontraron le encontraron esófago de Barrett, y lo que hacen es introducen un globo. El globo tiene un alambre, inflan el globo en el esófago, pasan una corriente, entonces queman las células del esófago para que así vuelvan a regenerarse y ojalá si vuelven a crecer, crezcan de manera sana. En el peor de los casos, se hace una esofagectomía, que es lo que tengo aquí. Cortan el esófago, le sacan a uno el esófago y conectan el estómago directamente con la garganta, por decirlo así. El problema es que cuando se llega a este punto, ya de seguro alguien lamentablemente debe tener una metástasis, el cáncer se debe haber ido a otra parte, esto ya es cáncer, por más que uno queme o intente tratar el esófago, no tiene vuelta, ya no. Y el problema es que lamentablemente no mucha gente sobrevive la cirugía porque es sumamente invasiva, y aquella gente que sobrevive, su expectativa de vida no supera los 5 años. Entonces, si se considera que esto es sumamente silencioso, uno debería, si tiene mucho reflujo o algo, mejor ir a revisarse, por favor. Ahora, la técnica. Voy a explicarles la técnica y de ahí junto ambas cosas. La técnica que nosotros usamos es espectroscopía de Brillouin. Básicamente, lo que se hace cuando uno ilumina una muestra, esta muestra voy a tener distintos procesos. Hay absorción de luz, emisión de luz, luz que es reflejada, escatereada. Para el caso del scattering voy a tener scattering elástico e inelástico. Cuando uno pone tracción en el caso del scattering inelástico, uno va a tener el scattering de Raman y va a tener Brillouin. El caso de Brillouin son los fotones de mi láser, de mi fuente de iluminación, van a ser escatereados por fonones térmicos que se generan en mi muestra. Básicamente como tener un grating o un grating con distintos índices de refracción, por decirlo así. ¿En qué se diferencia de Raman? En Raman, los fotones de la luz son escatereados básicamente por moléculas que me dan los estados vibracionales o rotacionales, que es muy distinto a los fonones que se generan de manera térmica. En el caso es, si uno genera un fonón o aniquila un fonón, voy a ganar o perder energía, por ende cuando uno ve el espectro va a tener anti-Stokes y Stokes, el que gana energía y el que pierde energía. Este cambio de frecuencia, este shift, que generalmente se mide con respecto a la iluminación, al láser, que es aquí el peak de Rayleigh, básicamente el scattering elástico, es sumamente pequeño, es del orden de megahertz o gigahertz con respecto al láser. En cambio, el Raman es del orden de terahertz, está sumamente mucho más lejos que el láser. El problema aquí, en el caso de Brillouin, es que estos cambios, estos peaks de la muestra, están tan cercanos al láser que uno tiene que tener
un sistema especial. El cambio de frecuencia de la muestra va a depender básicamente del índice de refracción de la muestra, de la longitud con la que ilumino, y a veces de la geometría con que ilumino la muestra, pero no voy a discutir de eso en esta. ¿Para qué se emplea? Básicamente para medir las propiedades mecánicas de los materiales, y en los últimos 10-15 años para medir las propiedades mecánicas de muestras biológicas. ¿Cómo se mide? Lo primero, como dije, como el cambio en frecuencia es tan pequeño con respecto al láser, requiero de un láser con una pureza espectral muy alta, que no tenga side lobes, que no tenga extramodos al lado, porque si no interfieren, que sea sumamente estable en el tiempo. O sea, básicamente una función delta perfecta y muy delgada. ¿Cómo lo mido? Con lo que son básicamente interferómetros de alta resolución, un etalón de Fabry-Perot, o lo que se conoce como VIPAS, que es un Virtual Image Phase Array, que voy a describir, no el VIPA después, pero básicamente el etalón. ¿Y por qué esto? ¿Por qué Brillouin, que se ha aplicado para las cosas mecánicas, para describir, entender los cambios mecánicos en muestras, se usa en biología? ¿Por qué? Porque las células usan el medio que las rodea para poder diferenciarse, proliferar, sobrevivir, migrar. Por ejemplo, aquí en el dibujo tengo un grupo de células en una cápsula de Petri. Para que estén felices las pongo en un medio, que generalmente es una solución o puede ser jalea, como digo yo. Si, por ejemplo, dicha jalea no es muy elástica, mis células pueden decidir no seguir dividiéndose, o se diferencian y en vez de ser neuronas, si esto está no muy elástico, deciden ser células de los músculos. Entonces, si el ambiente cambia, si las propiedades mecánicas del ambiente cambian, mi célula cambia con respecto a eso. Y esto está directamente relacionado con cáncer, porque el medio que rodea las células de cáncer también permite uno saber si son más o menos invasivos o cómo van a ir evolucionando. Entonces, nosotros queremos saber en qué se diferencian las distintas etapas del cáncer de manera mecánica. ¿Qué cambios hacen que un tumor sea más o menos agresivo? ¿Qué remedios pueden usarse para que en vez de andar matando las células directamente, uno cambie el ambiente y limite que siga proliferando? Este es un esquema sumamente básico del equipo que está en Perugia. El de Perugia tiene dos etalones de Fabry-Perot, que es básicamente lo que se dice una cavidad, dos espejos con aire entre medio. Uno es fijo y el otro se varía con respecto a la distancia. Voy variando la distancia entre los dos espejos. A medida que varío esta distancia, tengo una frecuencia distinta a este lado. Es lo que mide. Entonces, para tener el espectro completo, tengo que ir variando, escaneando con ese espejo, moviéndolo todo el rato. En este caso, la luz pasa 3 veces por cada etalón. Se hace para mejorar la resolución, para mejorar la señal a ruido, para que sean los pics más definidos. En este caso, las muestras que se usaron fueron obtenidas durante endoscopías de rutina, que es lo que se llama ex vivo samples. Se montaron en papel de acetato, se sumergen en nitrógeno líquido y se cortan a un grosor, espesor deseado, y estas muestras en especial se montaron en sustratos de calcium fluoride, porque junto con Brillouin se ocupó espectroscopía Raman, que da una mejor idea de cómo las muestras están compuestas, porque eso nos dice sobre las moléculas que están adentro.
Estas muestras, una vez cortadas, una vez puestas en este substrato, se mantienen a menos 80 grados y solo cuando se van a medir se sacan del refrigerador y después de usarlas se guardan para que sean fijadas y tratadas, porque la medición que uno toma se compara con lo que dice el patólogo. La idea es llegar a un común acuerdo básicamente. Entonces, las muestras. Si miro cómo el esófago está compuesto por distintas capas, en este caso la muestra obtenida corresponde a lo que es la lámina propia. Básicamente es tejido conectivo, como un andamio o una rejilla que sujeta la capa más interna del esófago, que es la parte de arriba, el epitelio donde están estas células. Los cambios debido al reflujo empiezan por el epitelio, que está compuesto por estas células como escamas, y de ahí se mueve a las capas más interiores. Por ejemplo, puede llegar hasta la capa muscular, que se llama muscularis propria, que son los músculos que hacen que el esófago sea capaz de mover la comida hacia el estómago. Entonces, esta es la imagen que tomamos en Bright Field, en blanca. Seleccionamos una región de interés que corresponde a ese rectángulo amarillo, y dentro de ese rectángulo amarillo sacamos 3 espectros, por decirlo así, a 3 zonas distintas. Si obtengo perfiles a lo largo de esta región, por ejemplo, es posible ver los cambios en términos de frecuencia, de brillo y de intensidad del pic que uno mire. Comparado con la imagen del patólogo, sabemos que la zona 1 es parte no fibrosa de la muestra, mientras que la parte 2 es la parte 1 es la parte fibrosa, la parte 2 es la no fibrosa. La parte fibrosa está relacionada básicamente a tejido conjuntivo, básicamente colágeno, que es lo que contiene el medio de las células, mientras que la parte no fibrosa sabemos que son células epiteliales, porque cuando se hace referencia contra la espectroscopía Raman, estas mediciones muestran que el PIC de la parte fibrosa tiene pics en ramas, en ramas propios de colágeno, por ejemplo, mientras que la parte no fibrosa presenta pics en el espectro de Raman que está relacionado con el ADN. Entonces uno así puede diferenciar, y junto con esto puede ver los cambios en frecuencia, que uno es más o menos elástico que el otro. Por ejemplo, la parte fibrosa suele ser más elástica que la célula. Si se toma una muestra similar, pero un poco más adentro, en una capa más interna, que es la submucosa, estas formas ovoidales en la imagen representan glándulas en un medio fibroso. Dentro de las glándulas se encuentran estas células epiteliales también, y muchos tumores que pueden ser benignos o malignos empiezan con un crecimiento normal de este tipo de glándulas. Si son benignos es lo que uno llama como un adenoma, y si son malignos reciben el nombre de adenocarcinoma. En este caso tenemos un mapa de frecuencia donde se puede ver cómo varían los valores según su composición, ya sea parte fibrosa, que vendría a ser esto, que es nuevamente la rejilla que sujeta las células, versus las partes, qué sé yo, ovoidales, que es donde están las células epiteliales. Entonces, en términos de intensidad, a mayor intensidad de PIC, tiene relacionada una menor frecuencia, por lo tanto es más elástico, más maleable, y por el otro lado, las células que tienen una intensidad más baja, tienen una frecuencia más alta y por ende son más duras, por decirlo así. Y las muestras concuerdan con lo que el patólogo dice, parte fibrosa, célula, etc.
para terminar, conclusión de trabajo futuro. Nuevamente, esta parte es para ver si la idea de poder empezar a cuantificar, si lo que uno mide con lo que el patólogo dice están de acuerdo, por lo tanto una buena good proof of concept. En trabajo futuro, y lo que estoy haciendo yo es básicamente construyendo un sistema, pero con estos etalones distintos que no son de Fabry, pero también cambiando la longitud de onda. Las muestras los resultados anteriores son con 532 nanómetros, o sea, un láser verde, y nosotros nos estamos moviendo a 780, que es infrarrojo cercano, porque vamos a ocupar lo que se llama la ventana biológica de los tejidos. Es básicamente en el infrarrojo cercano, todos los tejidos absorben menos que para las otras longitudes de onda, por ende uno puede llegar más adentro, penetrar más adentro en la muestra. La idea es, nosotros ahora estamos trabajando con el hospital de Gloucester por acá. Ellos nos consiguen los pacientes. La idea es tener más de 200 pacientes. Hasta el momento tenemos 280, no. La última vez creo que la cuenta iba en 210 pacientes inscritos. Tienen que pensar que cada paciente se le sacan, digamos, 100 muestras del esófago. Cada muestra se corta y se sacan, digamos, 10 planos distintos. Entonces, uno puede saber con toda esa cantidad de datos, intentar analizar las distintas etapas, reconocer si es sano, si es displasia baja, displasia alta, o si es cáncer. Todo esto, a medida que uno está tomando datos y todo eso, la parte del lado de óptica, uno intenta mejorar la resolución, que el alineamiento mejore para que el tiempo de exposición sea menor para no dañar las muestras, y también implementar una espectroscopía gamma para chequear la parte de las componentes químicas de la muestra. Y si uno quisiera medir, por ejemplo, la velocidad de propagación de una onda dentro de la muestra, que me da una idea de cuán viscosa la muestra es, uno tiene que saber, necesita el valor de índice de refracción de esa estructura adentro. Entonces la idea también es medir el índice de refracción. Y el mensaje para la casita, que Felipe me dijo que tenía que poner algo para terminar, es básicamente, si bien yo partí en plasma, haciendo diagnósticos ópticos y trabajando a veces en el torno con la gente de materiales, los skills are transferable, o sea, uno puede pasarse de un lado, de un grupo para el otro sin problema. No importa dónde uno partió, uno puede terminar en cualquier lado. Eso. Muchas gracias. Gracias, Noé. Aplauso para ti. Te pasaste. Me gustó el meme del estudiante de doctorado arrancando, el último, de Guardianes. ¿Cómo se llama la película? Perdón. ¡Ay! Jack Sparrow. Jack Sparrow, eso, Jack Sparrow. Espérate. Que un poco relata cómo es Jack Sparrow. Qué bonito. No, oye, y el otro. No, el de arriba también, sí, el del gato. Ay, sí. Oye, preguntas abiertas. Preguntas, al que quiera preguntar, abra micrófono si quiere por el chat. Pero está disponible por si alguien quiere hacer preguntas. Ahí me veo. ¿Cómo? Ahí me veo, no me veía. Ok. Preguntas. Una mezcla entre biología, química, oh Dios mío. Yo no tengo mucho que preguntar de biología, pero te quería hacer dos preguntas sencillas de física. ¿Cuál es el ancho espectral que necesitáis para la scattering de cómo se llama? El láser que tenemos nosotros es como, creo que puede ser como 100 megahertz.
Es Chuta, y súper. en otras dimensiones que sea más conocida, Ah, nanómetro o no, centímetro a la menos no uno, tendría que ¿no? traducirlo, pero te Como, puedo mandar como las 100 megahertz. especificaciones, Julito. Ah, ya. Claro, el problema es, por ejemplo, yo tengo uno que es 780, infrarrojo cercano. El problema es que los láseres no son muy estables. A pesar de que sean, por ejemplo, el verde, que debiese ser más estable, igual tiene Pero el pics ancho espectral laterales. ah, ya. Entonces, cuando yo lo paso por el espectrómetro, tengo mi señal y veo a veces extra pics. Entonces, esos no me sirven porque básicamente No, po. los tengo que eliminar porque me pueden, se comen un pic que realmente quiero medir. A ver, Pero eso es porque la cavidad del láser no es estable, ¿cierto? Porque tú tendrías que ver el modo del 0Z nomás, es pues el láser, el fundamental. es láser, espérame, déjame ver. Algo está ahí. Que tengo que tener una imagen. Vemos tus archivos secretos, ¿no? No tengo nada. No tengo nada del otro. Espérame. No, ese no es. Ya, no importa, pero bueno. Ya, pero no Ya, importa, sí. de ahí le muestro a Julito. Oye, Que y Julito la otra pregunta era que, ¿cuánto cuestan esos espejos deformables? yo Son caritos, no me ¿cierto? eché. Mi jefe, me pasó uno de la parte activa, que es donde están los chuponcitos, por Claro. decirlo, que mueven el Sí. espejo, tenía 10 centímetros de diámetro. 10 por No, 10, era gigante. 1 centímetro de diámetro. Ah, ya. Un centímetro. 1 centímetro. ¿Ya? Ya. Y ese, que no era de la mejor calidad, que era, como en buen chileno se dice, más viejo que el hilo negro, eran sobre 30.000 libras. Ah, una cosa poca. Estaba pensando, Lo es más que se entretenido utilizan es que estos mientras estaba también haciendo para enfocar láser, ¿cierto? Cuando están son muy feos. El láser también usa ahí esos espejos deformables para corregir el láser y para enfocarlo corregir al mínimo para llegar eso. al límite de difracción, ¿cierto? Pero Claro, para eso eso es lo necesitáis que un yo hago. tamaño del espejo bastante decente, porque la densidad de potencia es bien grande, como en un láser. No, lo que pasa es que partiendo, el láser nunca lo usáis concentrado, lo tenéis que expandir. Tenéis que ocupar de manera correcta la parte activa del espejo. Y hay espejos deformables para láseres de alta potencia. Entonces, el que yo usaba era normal y eran 30.000. Claro, pero ahí eran 30.000 libras y multiplícalo por un... Ya, pues, ahora le subí la potencia, ¿no? Ya. Claro. Ok. Olvídate con un fondecito. Oye, No, pues entonces, sí me necesitáis sirvió un tu par charla, para de puro hecho. comprar un espejo. Pues. Ahora sí me sirvió tu charla al principio, porque siempre cuando iba a los oftalmólogos no entendía cómo funcionaba la maquinita que te corrigen. Viste que te va al oftalmólogo y te ponen la maquinita y te dicen, esta es tu receta, ¿cierto? Y después te ponen las cuestiones y tú verificás si es que eso o no, po. Y claro, y con esa Y que te imágenes que meten y pusiste, te los tipos cambian, te forman como un botan. interferómetro y ahí ven qué tipo de deformación tenéis, po. Sí, ¿Viste que aprendí algo hoy día? viste que aprendí buen día, querido. Muy bien, Julio. ¿Alguna otra pregunta? No Gordito, veo. ¿tú usas AFM? Pocaso. No me gusta mucho la FM. Es maña personal nomás. El pescado usa AFM. Sí, al Tomás le gustan, se quiere comprar una FM ahora. No, es que supuestamente estos de Brilluani es mejor que AFM, hace lo mismo, bueno, de manera Es que cuasi estática, por decirlo así. muchos Raman, por ejemplo, vienen con el AFM Sí, incluido. Y de hecho hay una técnica que ocupa la punta del AFM para concentrar el haz. sí. Como Le que pone hace el láser, un pero sobrefoco, podría decirse. Y también da mayor resolución.
Pero eso está mirando, el Brilluant serviría para agregarle como algo y sacar esas puntas asquerosas y tener un microscopio de mejor resolución. O sea, el problema que tiene la comunidad de Brilluant ahora, Brilluant para biología, es que si tú comparas, por ejemplo, Young's Modulus de AFM e intentas obtener el mismo valor con Brilluant, hay órdenes de magnitud distintos. Pero en realidad porque la AFM mide, tú estás pegándole a la muestra, en este tú Sí. nunca le pegáis, por decirlo así, entonces es otra escala, es otro, es distinto. No, pues es básicamente otra escala para la microscopía óptica, que tiene un límite súper determinado al final, pues como que no llegáis más abajo de ese y después tienes que empezar a ocupar FM o electrones. Sí, pues, pero eso, por ejemplo, acá la gente lo ocupa para materiales, en su mayoría, el Brilluant para cristales y todo ese tipo de cosas. Sí, pues, me imagino. Estaba pensando en las zonas de Brilluant. ¿Sí? Sí, No es- sería un bonito agregado para un Raman, ese, que está toda la óptica la tenía al tiro. Pero depende de cómo lo querís, porque ese es el problema. Si tu muestra no da lo mismo y aguanta láser, podéis comprar un equipo hecho de estos con escalones que escanean, te vaya a demorar, porque se demoran. Cada vez que tú movías el espejo, estás escaneando una frecuencia distinta. Entonces, imagínate. Y a eso le tenéis que sumar cuánta intensidad tenéis por cada punto, tenéis que integrar. Si queréis un mapa, se demoran 3, 4 horas. En cambio, el sistema que yo construyo, que es distinto, no lo venden hecho, tenéis que contratar a alguien que te lo arme, pero supuestamente es más rápido, es mucho más rápido. Claro. Milisegundos, un punto, versus 5 minutos en un punto. Así. Claro. Mucho mejor. ¿Qué me iba a decir algo? No, y quería decir, me gustó la charla y más que todo, el foto que mostraste ahí, Reality, ¿no es cierto? Abajo, que hay un pocito, se cae entre medio en el camino del doctorado. Dice, yo, Juan, y el pocito, ¿dónde se...? ¿Ah? El pozo. Ah, sí. Claro. El camino al doctorado. Eso Hay es un muy barco. Bueno, Un barco, claro. Sí, uno las tiene que hacer todas. claro. Oye, Noemí, te agradezco mucho la charla, al menos para mí fue muy ilustrativa. Yo debo reconocer que es bastante ignorante en óptica adaptativa, solo sabía lo básico de lo básico, de lo más básico, que existía un lente deformable. Y aquí nos mostraste cosas directas, tanto, o sea, como tu aplicación en biología, y no dejaste pasar la parte de astro, que es donde óptica adaptativa más se ha desarrollado, al menos en Chile, en el último tiempo. Sería, claro, interesante que hubiese también desarrollo, no solo en astro, o aprovechando, combinando esfuerzos, pero bueno. Te agradezco nuevamente. Te pasaste, no sé si alguien tiene más preguntas, yo no veo bien a todas las personas, así que si alguien tiene preguntas, por favor, prenda el micrófono nomás, o use chat. Hoy está Edmund. Sí, todo el mundo, está saludando, sí. Mm. Así que bueno, ya pues, te agradezco mucho, Listo. Noemí. Muchas Me voy a gracias. dormir. Felicitaciones nuevamente por la charla. Para ti creo que